Buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a realizar entonces este evento en el mes de investigación. Nos acompañan investigadores en semiótica. Em, Vamos a seguir eh, el plan que tenemos del tema de imagen política, posicionamientos enunciativos e identidades en conflicto. Vamos a ver diferentes propuestas, diferentes análisis en torno al análisis de la imagen y una dimensión política de la misma. Empezaremos con Daniel Moreno, después escucharemos a Pañarán y Diana Luz empezó a hacer su unidades, pero en un momento parece que ha tenido algún inconveniente. Así que les voy a presentar primero a Daniel Moreno para que podamos luego escucharlo. Daniel Moreno Reina es licenciado en Español y Lenguas Extranjeras, con énfasis en inglés y francés por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y magíster en Ciencias del Lenguaje y doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Universidad de Toulouse II, Jean Jaurès. Actualmente se desempeña en las áreas de lenguaje, semiótica e investigación. Su área de interés es la semiótica aplicada a los nuevos medios y las nuevas tecnologías de la comunicación e información, así como prácticas de lectura, escritura y sus didácticas en entornos digitales. Él es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Bogotá, Colombia. Disculpen, me olvidé decir, las intervenciones serán aproximadamente 25 a 30 minutos. Ustedes pueden ir comunicando sus preguntas también a través del chat del Zoom, pero luego de que tengamos las intervenciones, habrá un espacio para discutir y para conversar un poco sobre las presentaciones. Muy bien, Daniel, te escuchamos. Sí, ya. Ay, Dios mío. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ah, pero tengo que ajustar el sonido como me dijiste ahorita. Buenas tardes, ¿sí están viendo la pantalla? ¿Estoy compartiendo bien? Sí, estamos viendo, Daniel. Vale. Bueno, entonces, buenas tardes para todos, buenas tardes al equipo de la Universidad Católica del Perú, del Departamento de Comunicaciones, gracias por la invitación. Buenas tardes también al profe Eduardo Yalán y a la profe Diana Luz Pessoa, creo que no ha llegado, no se ha conectado la profe Diana Luz. Bueno, a partir del tema propuesto, bueno, y perdón, buenas tardes también al público, a todos al público que nos acompaña y que ya vi que hay algunos colegas míos de la universidad, entonces un saludo también. Bueno, a partir del tema que propone la mesa la mesa de trabajo hoy, a partir del concepto de los posicionamientos enunciativos y en conflicto, bueno, pues me gustaría proponer el tema de las imágenes de la ciudad en YouTube, ciudad y ciudadanía en movimiento. Como lo dijo el profe Miguel Ángel, pues mi nombre es Daniel Moreno Reina, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Vale, gracias. Bueno, el tema que vamos a presentar entonces, ciudad y ciudadanía en movimiento, pues es un tema relativamente, digamos, complejo que está atravesado por diferentes tipos de saberes. Entonces, en ese sentido, pues trataremos algunos conceptos claves para pensar la ciudad y la cultura participativa. También vamos a pensar, a lanzar algunas ideas acerca del espacio urbano y la ciudadanía. Luego vamos a revisar el actor urbano y su recorrido, la praxis enunciativa de un actor móvil y en red, y a partir de ahí pues vamos a revisar algunos ejemplos
que van a venir siendo pues estos fragmentos de ciudad en movimiento, en donde vamos a ejemplificar pues esta problemática de del conflicto y de ese posicionamiento iniciativo y político. Bueno, pues para comenzar me gustaría en un minutico, 2 minuticos, así muy brevemente, ejemplificar de qué vamos a hablar y de cuáles son este tipo de producciones que nos vamos a ocupar. Entonces simplemente vamos a revisar rápidamente algunos ejemplos. Espero que el sonido ahora sí funcione. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Ahora vamos a revisar rápidamente otro, pero muy, muy rápido. Bueno, yo creo que ahí está bien para que revisemos de manera general, ¿no? ¿Cuál es el tipo de producciones a los cuales nos vamos a referir? Entonces, pues son este tipo de producciones las que nos interesan, que son realizaciones pues, de estos jóvenes que realizan estos recorridos y pues que se filman en ello. Nuestra propuesta para observar la imagen política, los posicionamientos enunciativos y las ideas en conflicto, pues parte de observar las imágenes de la ciudad en YouTube como formas de narrar la ciudad. Esta comunicación busca pues explorar vías de estudio a partir de las cuales es posible pensar la ciudad desde una perspectiva visual a través de la mirada que diversos actores sociales construyen y exhiben en YouTube, en particular a través de diversos objetos como el dron o la bicicleta o el acto simple de caminar. En el marco de una cultura participativa, estas narraciones de ciudad corresponden a la voz de las personas, en general de jóvenes, que crean representaciones de ciudad que las significan. Lo anterior da lugar a imágenes particulares o singulares a partir de procesos de creación que difieren en su nivel de profesionalización. Estas imágenes son compartidas en plataformas de video y crean comunidades alrededor de estas prácticas. Tales narraciones de ciudad sugieren también pues, un lugar de enunciación desde donde se construyen y emiten, es decir, un lugar social que expresa una forma de ciudadanía acompañada de procesos de apropiación del espacio urbano, ¿no? Otra hipótesis que persigue el estudio es revisar cómo a través de la realización de estas producciones y de los procesos de aprendizaje que éstas exigen, también se pone en obra una construcción de la ciudadanía que habla de las posibilidades de expresión de sí en la esfera pública y de las posibilidades de ser y de compartir su sentir con la comunidad, ¿no? Entonces, pues ese es el propósito general del estudio.
Vamos a comenzar pues por la ciudad y la cultura participativa en YouTube. Pues ¿qué es YouTube? Finalmente es una fuente de expresión inagotable para reflexionar sobre las relaciones entre la ciudad y sus habitantes y sus visitantes. La plataforma de video YouTube constituye además una memoria colectiva que almacena y comparte producciones audiovisuales realizadas por diferentes actores sociales, públicos, particulares, individuales, colectivos. Por esto mismo, en el marco de los estudios digitales, YouTube se considera un archivo cultural cuyo valor es resultado de las características sin filtro, eh, desordenadas, vernáculas y extremadamente heterogéneas de las producciones que allí se alojan. El impacto de tales imágenes y las relaciones comunitarias entre creadores y usuarios deja ver que estas producciones no pueden ser ya consideradas como marginales, sino que se trata de producciones que se consolidan de manera progresiva en el panorama audiovisual, que generan alrededor de ellas pues discursos y prácticas que las legitiman, ¿no? Por lo anterior, pues estas imágenes reflejan relaciones, las relaciones que tejen los usuarios entre las tecnologías de la información y de la comunicación y la ciudad, ¿no? Bueno, en términos generales, desde un punto de vista del discurso, pues se trata de producciones experimentales, programadas o aleatorias, que buscan instaurarse de manera durable en el panorama audiovisual de la ciudad y pueden considerarse como géneros en formación por cuanto no hacen parte aún de una cultura audiovisual fuerte o establecida o ampliamente difundida. Estas imágenes son fenómenos de significación y de comunicación incipientes, sino aún no ha sido objeto de una observación o de una descripción descriptiva o teórica. No obstante, su utilización en campos profesionales relacionados con la ciudad es evidente y abre espacios y vías de estudio para pensar el uso y el potencial de estas imágenes en esos campos profesionales, ¿no? El campo, por ejemplo, del turismo, entre otros. Vale, pues finalmente, pues aquí también reconocemos en YouTube un escenario digital de participación ciudadana, un escenario de espacio colaborativo que refleja identidades, subjetividades, ¿no? Pero que las comparte y que se enriquecen obviamente de la mirada del otro. En relación con la ciudad, pues YouTube se puede considerar como un dispositivo de visualización, es decir, podemos reconstruir una ciudad a partir, una ciudad ideal o una ciudad virtual a partir de las diferentes actualizaciones que vamos a hacer de los diferentes videos de YouTube. Entonces podemos pensarla como un dispositivo que nos deja ver la ciudad desde sus diferentes ventanas, ¿no? Incluso aquellos lugares que son conocidos por su peligrosidad. Este dispositivo pues es alimentado en permanencia por sus usuarios a través de la inclusión de nuevos videos, pero también a través de los comentarios y de las diferentes formas de retroalimentación que la plataforma ofrece. En ese sentido, además de mostrar la ciudad y recorrerla, pues YouTube ofrece una matriz generadora de una ciudad virtual, una ciudad que podemos construir un poco a nuestro gusto. Desde este ecosistema audiovisual pues es posible observar la ciudad, sus prácticas de vida. La cultura participativa pues ha dado origen a una producción en masa de contenidos relativamente efímeros y triviales entendiendo la noción aquí que nos propone Jeanneret, en donde se comparten eventos de la vida pública y privada de los habitantes. Todo este material pues constituye un patrimonio audiovisual y una oportunidad para observar el momento cultural presente, ¿sí? En nuestro caso, la imagen actual de la ciudad tal como es vivida y experimentada por los usuarios, habitantes y visitantes. Vamos a revisar entonces algunas particularidades, algunas relaciones entre el espacio urbano y la ciudadanía. Para esto pues nos vamos a centrar en una investigación que es muy conocida, digamos es un referente aquí en Colombia, que es la investigación sobre la ciudad fragmentada. Es una investigación pues de hace más de 20 años, pero vamos a ver que ese concepto del fragmento pues nos va a ser de utilidad para estudiarlo a la luz de las tecnologías digitales, ¿no? Del momento actual. Entonces nos explica Juan Carlos Pérgolis, bueno, que el primer elemento de significación de contacto y de significación entre el sujeto y el espacio urbano, pues este es el concepto de la trama urbana.
Es el primer elemento de significación que el habitante asume a través del espacio público articulado en calles y plazas, es decir, en espacios para el recorrido y para la permanencia, ¿no? Y nos explica el autor, pues estas son categorías fundamentales para comprender la relación del hombre con su medio. Goran Sonneson pues, va a agregar que en el bulevar, ¿no? Estas líneas, estas calles, líneas extensas, pues los itinerarios se mueven de manera paralela, mientras que en las plazas estos itinerarios tienden a cruzarse. En esta investigación que hace Juan Carlos Pérgolis, bueno, pues que ya tiene algunos años, el autor va a tratar la historia de la ciudad y obviamente, pues va a mostrar, va a narrar cómo esa historia de la ciudad viene acompañada de formas de movilidad particulares. En este caso, pues él inicia por una descripción de la ciudad continua, que es esta ciudad, un poco como lo vemos aquí también en esta imagen, que es la ciudad colonial, conformada por estas cuadras, y pues es obviamente el primer intento de diseño de la ciudad, como lo podemos ver aquí, como por esta cuadrícula organizada en plazas y calles, ¿no? Entonces digamos que este es el primer momento y el primer esfuerzo de diseño de la ciudad. Luego vendría una ciudad discontinua, según el autor, una ciudad discontinua en la que discontinua en la medida en que se da un proceso de crecimiento a partir de los años 30. Y es un crecimiento relativamente desordenado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la mancha de la ciudad, como lo explica, pues nos deja ver ese crecimiento de la ciudad y cómo esa ciudad va creciendo y va aumentando un poco de manera desordenada, ¿no? Para encontrar finalmente la ciudad fragmentada, y esta ciudad fragmentada pues la define el autor como compuesta de piezas organizadas de manera más o menos arbitraria. La ciudad actual se manifiesta a través de fragmentos arbitrarios de límites imprecisos cuya conformación surge de la participación de los ciudadanos en diferentes redes. Aquí la imagen pues nos deja ver esta imagen aquí que vemos acá pues representa la malla urbana de Bogotá, pero también muestra diferentes líneas hacia donde se va construyendo el espacio, y nos deja ver también diferentes usos del espacio arbitrarios unos respecto a otros. Entonces a eso se refiere este concepto de la ciudad fragmentada. Pero luego el momento actual nos lleva a pensar entonces en la ciudad sostenible. Digamos, no puedo afirmar que la ciudad sostenible es de manera lineal o una consecuencialidad de la ciudad fragmentada, pero en todo caso es el concepto a través del cual se piensa la ciudad en la actualidad, y de alguna forma pues sí tiene relación con la anterior, en la medida en que la ciudad sostenible le va a dar forma a la ciudad futura. Es un concepto que le va a dar forma a la ciudad futura, le va a dar forma a los sistemas de movilidad, a la forma en la que nos vamos a mover, en fin. Esta ciudad sostenible pues se define como, se piensa como desarrollar una estrategia nacional integral centrada en ciudades compactas, conectadas y limpias. Aquí es importante estos adjetivos, ¿no? Centrada en ciudades compactas, conectadas y limpias, es decir que estas ciudades, digamos que la ciudad sostenible va a llenar un poco los vacíos sin sentido que dejaba la ciudad fragmentada, ¿no? Es decir, va a intentar conectar esos retazos a través de formas de movilidades fluidas, por ejemplo, multimodales, etc. Estos son algunos pues, de los proyectos que hay en curso para Bogotá, que se piensan para Bogotá, a partir de este concepto de la ciudad sostenible que de nuevo pues, va a intervenir en las formas de movilidad. Digamos que lo importante en este momento es pensar que en el curso de estas transformaciones, digamos, esta renovación urbana constituye un estado de transición en la historia de la ciudad. Sin embargo, lo importante es observar cómo los diferentes actores viales, peatones, automóviles, en fin, un conjunto de actores viales están registrando todas estas transformaciones. Las registran, construyen narraciones de ciudad y las publican y las comparten y crean comunidades y discursos a partir de estas transformaciones, ¿no? Entonces, para eso, pues, digamos que hay una naturaleza, hay dos condiciones que nos interesan
de los actores viales, que son pues su naturaleza conectada y su naturaleza colectiva, en la medida en que estas dos condiciones son necesarias para generar estos discursos de los que estamos tratando aquí. Bueno, y entonces pues a partir de esta ciudad sostenible, nos situamos en estas movilidades urbanas, es decir, el hecho de que estas movilidades urbanas el hecho de que estas movilidades urbanas pues finalmente condicionan nuestras formas de movilidad, ¿no? Pero a partir también de estas materialidades, ¿no? Estamos entonces frente a una coproducción de distintos actores y materialidades que también implica a los dispositivos de gobierno. Entonces, pues obviamente pues aquí vemos esas relaciones entre espacio urbano y movilidades. Luego, pues vamos a pasar a la praxis enunciativa de los actores móvil y en red. Por esto nos referimos a las formas en las que se enuncian los procesos de movilidad, ¿sí? Y pensamos entonces en los conceptos de enunciaciones peatonales que fue propuesto por Pesini y por Marc Ogier también. Estas enunciaciones peatonales que como a nivel lingüístico pues también funcionan del mismo modo de expresión y de apropiación del espacio público, ¿no? Como una enunciación, y a partir de eso pues nosotros en otro artículo también propusimos pues las enunciaciones ciclistas como una extensión de estas enunciaciones peatonales, es decir, como una forma de apropiación del espacio público que dice del posicionamiento, de la identidad del sujeto, de su subjetividad y del lugar desde donde se enuncia finalmente esta posición, ¿no? de esta posición de ciudadanía. Y aquí es importante entonces pues revisar este concepto de imagen de la ciudad, en la medida en que la imagen de la ciudad no le pertenece a la ciudad, sino a sus habitantes, ya que es el modo en que los ciudadanos la representan en su mente. Por eso la imagen identifica la ciudad no por cómo es, sino por cómo es vista. Y pensar la ciudad como es vista, pues equivale a interpretar aquella imagen fragmentada, colectiva, resultado de la inteligencia colaborativa que se nutre de imágenes precedentes y actuales, creadas por otros usuarios, imágenes remediadas pero resignificadas en el momento actual. Por ello mismo, pues la imagen de la ciudad en YouTube no es una observación impersonal, sino la ciudad en cuanto percibida por sus habitantes. Eso es, digamos, el interés de la propuesta. Bueno, y con esta enunciación, digamos que con esta praxis enunciativa, pues también hay un componente técnico y material de la imagen relacionada pues con los recursos materiales para su creación y su textualización. Y aquí nos referimos pues a esa convergencia de tres agentes que son el sujeto, en este caso pues la bicicleta y la cámara, que convergen en un solo actor móvil. Y también nos referimos pues al cuadro, al cuadro al que está sujeta esta imagen, que finalmente ofrece una perspectiva híbrida, no es una imagen digamos personal, sino no es ni completamente humana ni completamente mecánica. Bueno, a partir pues, de estas reflexiones, a partir de estos, digamos, de este preámbulo, pues vamos a revisar rápidamente algunos fragmentos de la ciudad en movimiento. A partir del concepto, pues, o de una propuesta de la apropiación videolúdica de la ciudad. La apropiación videolúdica se ejerce en prácticas de movilidad que se caracterizan por la libertad y el placer que procuran. Los desplazamientos en bicicleta o caminando no tienen otro propósito que el regocijo por el desplazamiento mismo por la ciudad. Por ello, el ciclista o el caminante están comprometidos con el presente y el ahora, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, digamos que un rasgo común a estas caracterizaciones, a estas producciones, es el hecho de que se trata de apropiaciones videolúdicas, es decir, ambas, el video y lo lúdico, son necesarios para explicar la naturaleza de estas producciones. Estas producciones entonces también se definen a partir de los estilos de movilidad que se mueven entre el riesgo
entre las prácticas del riesgo y los valores, digamos, comunes necesarios para la vida en comunidad, como la seguridad. Entonces, estas prácticas revelan estilos de movilidad que en algunos casos reconocen las normas institucionales y cívicas y en otros casos se alejan de las prácticas, se alejan de las normativas que regulan la circulación en el espacio público, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo, pues hay, bueno, ya lo vamos a revisar. En un primer momento, pues definimos varias ciudades, varias narraciones de ciudad a partir de estos videos, pero pues para el ejercicio de hoy, pues vamos a detenernos en dos ciudades, la ciudad obstáculo, que vamos a revisar rápidamente, y en la ciudad oculta, una que hemos denominado ciudad oculta, que, que no habíamos trabajado antes, no la he trabajado en profundidad, pero que está allí, solamente que es difícil ver, pues por eso mismo, ¿no? Porque está oculta, pero ya vamos a ver de qué se trata. La ciudad obstáculo, bueno, esta ciudad obstáculo se trata de uno de los primeros videos que revisamos, y en esa ciudad obstáculo vemos que se trata de una carrera, de una competencia que se llama los ALICAT, ¿no? Entonces se trata de una experiencia de juego a campo abierto en la que la ciudad se convierte en carrera de obstáculos. Este estilo de movilidad se caracteriza por ir más allá del riesgo aceptado, casi límite, que no rechaza el descuido o el error propio, ni aquel del otro, y al contrario lo acepta y asume en una práctica que se acerca peligrosamente a la aceptación sin reserva y loca del puro azar, nos explica Landowski. Bueno, más allá del aspecto clandestino y deliberadamente ilegal de los encuentros, el ALICAT es una celebración de una comunidad en torno a la bicicleta que entiende las prácticas de movilidad alejadas de la ciudad imaginada o anhelada, la cual es, digamos que rompe un poco el orden cívico y el orden institucional, ¿no? El amor por la ciudad está dado por el reconocimiento de formas transgresoras. Es decir, ahí lo lúdico se vincula con la transgresión del espacio público. En estas imágenes que estamos observando aquí, pues se observan situaciones de peligro dentro de la carrera, como transitar primero por la noche, transitar entre los vehículos, hacer todo este tipo de maniobras peligrosas en contravía entre los autos y, como lo vimos en el video, pues a gran velocidad. Esta confrontación, que surge indudablemente como un acto de rebeldía enmarcado en la población joven, se configura como una respuesta ante los modos del andar y del moverse por la ciudad. Los afectos por la ciudad se convierten en una experiencia límite que expropia los espacios para resignificarlos de una manera transitoria y contingente. Bueno, y el segundo caso que vamos a ver, o la segunda forma de movilidad, no es una forma de movilidad, en realidad se trata, ya no es una forma de movilidad, sino es el espacio mismo el que está cargado de una semántica particular, ¿no? Entonces, pues se trata simplemente de revisar todas estas producciones, todos estos videos como los que vimos al inicio, simplemente que se trata de un recorrido que se realiza en las zonas de tolerancia o en las zonas de alto, que es una zona de alto impacto y que se define pues como lo vemos acá en la presentación, ¿no? Pues son zonas, lo que se conoce como una zona de tolerancia, una zona roja, pues es una zona de mucho peligro. Y entonces pues aquí hay una reflexión interesante, porque se trata de un tipo muy particular de videos que cuestiona, digamos, los valores éticos y morales del conjunto, es decir, la significación misma del lugar, pero también la realización, el objeto mismo de la realización. Entonces esta ciudad pues la hemos denominado una ciudad oculta. Bueno, a pesar de que estas producciones, estos videos que van a narrar esta ciudad, no son diferentes de las demás producciones que hemos observado, la carga semántica del lugar afecta su interpretación y cuestiona los valores éticos y morales asociados. Son varias las realizaciones que narran el rostro de esta localidad de Bogotá. Aún en YouTube, estas realizaciones permanecen ocultas, ¿no? Tienen pocos seguidores, videos con un número reducido de visualizaciones y con pocos comentarios.
En YouTube también es necesario preservar la identidad. Las producciones que recorren estas calles se diferencian de otras de lugares públicos y abiertos por cuanto su producción, su propósito no es únicamente el de recorrer la ciudad e interactuar con ella, sino de develar un rostro de la ciudad poco conocido, inexplorado u oculto. ¿Mm? Estas producciones entonces tienen un valor agregado asociado al riesgo o peligro que representa su realización. En este proceso enunciativo se encuentra, digamos que uno puede pensar que se encuentra esta figura del espía o del voyeur urbano, ¿no? Que se caracteriza por un régimen de visibilidad que consiste en observar sin ser observado, ¿no? Vale la pena preguntarse si la cámara está oculta, ¿no? Lo que no parece ser una preocupación en cualquiera otra de las producciones observadas. Como lo sugiere esta figura del voyeur urbano, ingresar a la ciudad oculta exige el paso de una frontera invisible, no material sino simbólica, pues se trata de un espacio semantizado, aún mitificado, y en contraposición a tantas otras prácticas abiertas de la ciudad. Si bien en otras producciones el cuerpo de los transeúntes pues no parece ser una preocupación del actor móvil, en la ciudad oculta la figura del cuerpo femenino cobra relevancia, lo que no deja de cuestionar los valores éticos del observador. Es común que el cuerpo del actor móvil se dirija de manera determinada hacia los cuerpos femeninos, incluso con acercamientos que están ausentes en otras narraciones, ¿no? Y esto, pues, digamos que Barthes ofrece toda una terminología que podría ayudar desde un punto de vista visual a explicar eso. Es decir, que digamos que ahí sería, digamos, el cuerpo, estos cuerpos, por ejemplo, allí, por ejemplo, pues estas imágenes, esa es la complejidad de estas imágenes, ¿no? Que llaman pues la atención de la persona que está filmando, pero también hay que pensar que estas personas, que estas filmaciones pues también construyen un público, ¿no? Bueno, me devuelvo aquí un momento. Ah, bueno, no, aquí ya. Porque ya vamos terminando. Entonces, pues estas imágenes, textos y discursos sobre la ciudad se acercan a lo que Anne-Marie Pavot llama la parte oscura del análisis del discurso, es decir, la paja d'ombre del análisis del discurso. Aquellos temas que hacen parte de las prácticas de vida de una sociedad, pero que aún así resultan sensibles en el ámbito académico por cuanto pueden considerarse no legítimas o no legitimadas, ¿no? A partir de una reflexión, de una defensa de tesis doctoral, pues Anne-Marie Pavot hace la siguiente reflexión. Los objetos escandalosos deben seguir siéndolo y debemos aceptarlos con su lado oscuro, ¿no? Esta observación me impactó, dice Anne-Marie Pavot, me impactó mucho y alimentó mis reflexiones epistemológicas sobre la dimensión sociomoral de los enfoques discursivos y la subjetividad impensada de la elección de cuerpos y de objetos, ¿no? Es decir, finalmente pues está esa reflexión sobre cuáles son los temas que pueden ser legítimos para el estudio semiótico, para el estudio del lenguaje y de la comunicación, por ejemplo. Y allí hay una reflexión ética y moral pues al respecto, ¿no? Es decir, cómo finalmente hay discursos que se legitiman o cómo los vamos a trabajar, cómo se acerca a ese tipo de discursos que finalmente pues hacen parte de la sociedad, solamente que están, como intento mostrarlo, pues están ocultos, ¿no? Bueno, entonces esa era como una reflexión final, algunas conclusiones así rápidamente. Bueno, pero en general, pues lo más, digamos que lo que me parece más importante resaltar del estudio es el propósito el objetivo, ¿no? Y es buscar proponer pistas de reflexión sobre las formas de literacidad, ¿no? Sobre la literacidad crítica, audiovisual y digital, que concibe la creación y la innovación como formas de expresión de sí, pero también como formas de aprendizaje, que hablan del ser, de su subjetividad, de su identidad y también de su lugar social, es decir, desde dónde se sitúan eh, para, desde dónde se sitúan para realizar estas
lugar social en donde se encuentren, y cómo, qué dice todo eso, pues finalmente, de la subjetividad de la persona. Bueno, entonces, Miguel Ángel, yo creo que me pasé unos minutos, pero yo creo que termino aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Sí, me pasé un poquito, ¿no? No, Creo. estamos en los tiempos, no te preocupes, estamos bien. Muchas Ah, gracias, bueno. Daniel. No te olvides Entonces de dejo dejar de de compartir. compartir. Exactamente. Muy bien. Vale. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, y ya tenemos con nosotros a Diana Luz. Encantados estar con ella. Y vamos entonces a poder escuchar su intervención. Voy a presentarles a ella. Eh, Diana Luz es profesora de Barros, es profesora titular de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, profesora titular y emérita de la Universidad de Sao Paulo. Ha sido presidente de la Asociación Brasileña de Lingüística y representante del área de lingüística del Comité de Letras del CNPq, secretaria general de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, ALFAL. Ha publicado libros, capítulos y artículos en los temas de teoría y análisis del discurso, estudios de lengua hablada y de semiótica discursiva. Entre sus muchas publicaciones, solo mencionaré algunas de ellas, están Teoría del discurso, Fundamentos semióticos, Teoría semiótica del texto, Dialogismo, Polifonía e intertextualidad en torno de Bakhtin, Los discursos del descubrimiento, Greimas en América Latina, Bifurcaciones, eh, la Preconcepto de intolerancia, Reflexiones lingüístico-discursivas y muchas otras publicaciones en análisis del discurso y en lingüística, como acabo de decir. Entonces vamos a escuchar a Diana Luz. Te ayudo entonces con las diapositivas, ¿verdad, Diana? Sí, tu micro está apagado, Diana. Ahí está. Te ayudo con las diapositivas, entonces. Un Sim, segundito, voy a compartir pantalla y me certo. vas diciendo Ah, para... bom, eu começo falando em português, mas eu vou ler o meu texto num portunhol um pouco, porque achei que seria mais compreensível. Então, perdoem-me pelos erros, pelas faltas que puder cometer falando esse espanhol não muito bom, certo? Bom, eu quero antes, tudo isso falarei em português e lerei em espanhol. Eu quero agradecer ao Miguel, à Célia, pelo convite para estar aqui e falar com vocês. Tenho um prazer imenso em ter contato com os meus amigos semioticistas do Peru, certo? E com os demais de fora do Peru que estão aqui, de Bogotá e tudo, certo? Agradeço enormemente e começo porque eu vi que o tempo é curto, certo? Eu planejei falar exatamente 30 minutos. Se começar a passar do tempo, você me avise, por favor. Bom, o objetivo de nossa investigação sobre os discursos mentirosos é examinar sua organização discursiva, proponer estratégias para desenmascarar estes discursos e mostrar o papel de los estudos do lenguaje e do discurso em la produção de conhecimento sobre a verdade e a mentira em los discursos em geral, em los políticos em particular, especialmente aqueles que se manifestam verbal e visualmente em internet. Estas investigações se basam teoricamente e metodologicamente em la semiótica de perspectiva francesa. Nosso ponto de partida é o contrato de veredicção. Greimas define a veredicção, pode passar a primeira. Greimas define a veredicção, ou el decir verdadeiro, como um efeito de sentido que resulta de um contrato enunciativo estabelecido entre o enunciador e o enunciatário de la comunicação,
Em outras palavras, não se trata da adequação do discurso a referente externo, sino de sua interpretação como verdadeiro, de acordo com o contrato estabelecido entre o enunciador e o enunciatário. A veredicção se aborda, portanto, no âmbito de los estudios narrativos de la manipulación y de los estudios de la modalización, tanto la modalización epistémica a través del saber y del creer, como la modalización veredictoria. En la modalización veredictoria, las relaciones modales entre el ser y el parecer determinan los discursos como verdaderos, secretos, mentirosos ou falsos. Através do contrato de veredicção, o enunciador elige seu projeto enunciativo, elige em seu projeto enunciativo regime de veredicção, busca a adesão do enunciatário e determina como deve interpretar o discurso e ler a verdade. Para lograrlo, construem no discurso dispositivo veredictório, dispersando marcas que devem ser encontradas e interpretadas por el enunciatário. Este enunciatário juega papel fundamental no contrato, já que é ele quem lo interpreta e crê ou não en ele. Para interpretar, o enunciatário deve descobrir as pistas e compará-las com seus conhecimentos, convicções, emoções e sentimentos. Parte do parecer ou não parecer da manifestação ou aparência e construir ou infere o ser ou não ser da imanência ou essência. A modalização veredictória está relacionada tanto com a persuasão do destinador, como, sobretudo, com a interpretação do destinatário. Para abordar os contratos de veredicção, se devem examinar as operações veredictórias realizadas em los diferentes tipos de contrato e, por lo tanto, de discursos. As estratégias utilizadas por el destinador para levar a cabo estas operações e lograr o êxito en el establecimiento de la verdad de su propuesta. El conocimiento, las creencias y las emociones del destinatario que lo llevan a interpretar la propuesta y las operaciones veredictorias realizadas de acuerdo con el acuerdo propuesto y a creer o rechazarlas. De estas operaciones resultan 4 trayectos en los que la verdad y la falsedad se presentan como términos primitivos y la mentira o el secreto como sus contradicciones. Los trayectos caracterizan diferentes modos de veredicción en los discursos. El trayecto A, falsedad, mentira, verdad, es el de las noticias falsas. Se dice en Perú fake news también, ¿no? No, de las fake news. El trayecto B, verdad, secreto y falsedad, es el de los discursos negacionistas. El trayecto C, falsedad, secreto, verdad, es el de los discursos humorísticos y poéticos. El trayecto D, verdad, mentira, falsedad, es el de la revisión de los discursos prejuiciosos estructurales. Bom, el trayecto A, ahora, y B. Los trayectos A y B niegan el parecer de la verdad o falsedad, es decir, operan sobre la apariencia. Estas operaciones ocurren en los discursos mentirosos en general,
como las fake news y los discursos negacionistas de falsa revisión de la historia y de la ciencia y conspirativos. En las fake news se tiene este trayecto, falsedad, mentira, verdad, y el enunciador espera, con estas operaciones, lograr la transición del discurso de la falsedad a la verdad, obteniendo así la adhesión del destinatario a sus valores, haciéndolos gradualmente parte de su marco de creencias. Cuando la interpretación solo tiene en cuenta las creencias y emociones del destinatario que interpreta, se prepara el terreno para que germinen las noticias falsas. Los discursos cuyos valores están en línea con las creencias y sentimientos del destinatario son considerados verdaderos por él. Esto se llama el sesgo de confirmación, la tendencia de las personas a creer en la información que respalda sus puntos de vista y valores y a ignorar la que va en contra de ellos. La caricatura del humorista gráfico argentino Daniel Paz aborda esta cuestión. La niña dice, no, papá, no es una noticia falsa. No, papá, esa es una noticia falsa. Pero ¿cómo va a ser falsa? Se dice justo lo que yo pienso. Bom, el texto que segue puede pasar de 2020 sobre el poder curativo del enojo en relación con la COVID, ejemplifica las operaciones y estrategias de las fake news. Pueden leer el texto, no voy a leer. Las operaciones del trayecto detectadas en esta fake news son: se opera la transición de la falsedad a la mentira, negando su apariencia, y se afirma, gracias al operador de implicación de apariencia, la verdad del ser. La mentira se convierte en verdad. Hay dos falsedades como punto de partida: que el Tamiflu está hecho de enojo y que el enojo cura la COVID. Para realizar estas operaciones y convencer al enunciatario de la fake news, haciéndolo creer, se emplearon varias estrategias discursivas y textuales por parte del enunciador. En estudios previos, mostramos que la manipulación del enunciador para construir y lograr la buena aceptación de las noticias falsas busca ganar la confianza del enunciatario y, sobre todo, promover la conexión emocional y sensorial entre ellos. En esta noticia falsa, para ganar la confianza del enunciatario, se utilizó principalmente el procedimiento de anclaje en actores y lugares que el enunciatario reconoce y en los que cree. La recomendación proviene de autoridades en el campo de la salud, el director del Hospital de Clínicas de São Paulo, una médica y un infectólogo del Hospital São Domingos. Otro recurso utilizado fue el de camuflaje subjetivante y objetivante. Se utilizaron ambas camuflajes, la subjetivante con la manifestación del sujeto de la enunciación como un yo fiador de la verdad. Vamos a compartir, reenvía a tus familiares y amigos, es muy importante. Y la objetivante con la eliminación de las marcas de la enunciación en
el té de hinojo tiene la misma sustancia que el medicamento Tamiflu. Para promover la conexión sensorial y emocional entre el enunciador y el enunciatario utiliza dos tipos de procedimientos: extrañamientos y anomalías en la organización del discurso y el texto, así como en los diálogos con otros textos y discursos. De estas rupturas en la normalidad se derivan efeitos de tono en los textos y vínculos emocionales y sensoriales entre los sujetos involucrados en los discursos falsos. Son, por lo tanto, una de las principales razones por las que las multitudes creen en ellos, interpretándolos como verdaderos. En el texto analizado se establece un diálogo con los discursos científicos en el campo de la salud, con los discursos de la práctica médica. La recomendación del hinojo sigue el patrón del género prescripción médica: tomar después de las comidas, tomar cada 12 horas el té de hinojo mata el virus de la gripe. Con los discursos de investigación sobre el Tamiflu y el hinojo, con los discursos de la sabiduría popular respaldados por investigaciones científicas. Estos diálogos conducen a las operaciones veredictorias mencionadas y también producen los efectos de sentido de confianza y credibilidad mencionados anteriormente también. En cuanto a las anomalías, a los extrañamientos que dan tono al discurso y crean lazos emocionales, el recurso más significativo es la conclusión indebida. El texto afirma explícitamente que el Tamiflu cura la gripe H1N1 y que el medicamento está hecho de hinojo. Por lo tanto, el té de hinojo cura la H1N1. Sin embargo, dado que el té de hinojo se recomienda en la noticia falsa para la prevención y el tratamiento de la COVID, no de la gripe H1N1, existe un problema o falacia de conclusión indebida, a que habría sido necesario demostrar que el Tamiflu, además de ser eficaz en la cura de la H1N1, es eficaz en el tratamiento de la COVID. Este procedimiento retórico, entre otros, la conclusión indebida, es una estrategia efectiva de persuasión en las fake news. El trayecto B, verdad, secreto, falsedad, que caracteriza un tipo diferente de discurso falso, los negacionistas. Se ejemplificará con las revisiones de la historia de la dictadura militar en Brasil, que negan lo que hasta entonces se interpretaba como pareciendo y siendo verdadero: el carácter antidemocrático y opresor de la dictadura militar, para afirmar, con esses discursos negacionistas, su carácter suave, patriótico y democrático. Un buen ejemplo de estas revisiones es el vídeo de Paulo Martins, periodista: Mira, la mentira es una depravación. En este vídeo, el trayecto B se expone claramente. La verdad sobre el golpe militar, establecida y documentada por historiadores,
se nega como secreto que, a su vez, se desenmascara como falsidade. Desta maneira, o vídeo afirma que é falso que houve golpe militar em Brasil, que destituiu a Jango da presidência para la que fui elegido. Luego, apresenta uma revisão da história, tal como o documentário estabeleceram os historiadores, todos considerados em esta revisão como mentirosos depravados. O periodista afirma que houve uma revolução popular liderada por civis, que João Goulart huyó a Uruguai, deixando vacante o cargo de presidente, e que os militares, pressionados por el pueblo, assumiram o cargo abandonado para salvar ao país do comunismo. Para lograr estes resultados, a principal estratégia é o uso da chamada camuflaje subjetivante, es decir, o eu se apresenta como garante de la verdade, tanto através do uso da primeira persona, como através da afirmação de haver sido testigo ocular da história, de haver visto a Jango huir e de haver trabalhado para ele. Este recurso de apresentar-se como parte da história também produz o efeito de realidade e credibilidade. As falsas revisões da história e da ciência solo se desenmascaram estabelecendo diálogos com textos e documentos históricos e científicos de diversas áreas que mostram o contrário do que se afirma em la falsa revisão. Agora, os discursos humorísticos, poéticos e a revisão de prejuízos estruturais. O trajeto C, falsidade, secreto, verdade, é o de los discursos humorísticos e poéticos que se apresentam como falsos, como chistes ou ficção, pero luego negam o não ser verdadeiro e estabelecem o ser del secreto. En estos discursos se utilizam estratégias de dois tipos também para que o destinatário interprete o texto como falso, como não parecendo verdadeiro, pero siendo verdadeiro. Por um lado, as anomalias derivadas de los recursos retóricos utilizados, que favorecem a adesão emocional e sensorial e levam a la interpretação de que estes discursos parecem chistes ou ficção e, por lo tanto, não parecem verdadeiros. Por outro lado, os procedimentos de interdiscursividade e intertextualidade que permitem que se leiam como, aunque não parezcan verdadeiros, sin embargo, lo son. E, finalmente, como pareciendo e siendo verdadeiros, lo que hace que o destinatário creia e sepa. A ilustração, pode passar, destas operações e trajetos se realizará com duas caricaturas sobre o tema da vacinação infantil em Brasil, publicadas em Folha de São Paulo, uma de Jean Galvão e outra de Laerte. Em la primeira, niño llora assustado e pede a proteção de seus padres contra o hombre del saco Bolsonaro, que está debaixo de sua cama e busca contagiá-lo. Em la de Laerte, la seguinte,
Los niños que se dirigen sonrientes a vacunarse son desviados de este buen camino por el flautista Queiroga, entonces ministro de Salud. Ambas las caricaturas utilizan el recurso retórico de las figuras del exceso, fundamentado en la exageración de un punto de vista. El extrañamiento se produce por los rasgos exagerados de la caricatura y también por las impropiedades semánticas de un ministro de Salud disfrazado de flautista y de un presidente escondido debajo de la cama. Estas anomalías hacen reír y llorar y crean una conexión emocional y sensorial entre el enunciador y el enunciatario. Se muestran diversos diálogos en los textos. En la caricatura de Galván, las numerosas publicaciones y declaraciones de Bolsonaro en contra de la vacunación infantil y los discursos infantiles sobre monstruos escondidos debajo de las camas. En la de Laerte, los discursos de sumisión del ministro médico a los propósitos del presidente. Las consultas públicas realizadas que retrasaron la vacunación infantil y el cuento folclórico del flautista de Ramelin. Estos diálogos operan la transición desde la falsedad del chiste hacia el discurso de su secreto y de su verdad, mostrando que las caricaturas, aunque no lo parezcan, deben interpretarse como verdaderas. Es verdadero el conocimiento que revelan el presidente Bolsonaro y su ministro de Salud son monstruos responsables con el retraso en la vacunación infantil y la desinformación al respecto, del miedo, de la contaminación, de las secuelas y de la muerte de niños en Brasil. Debe observarse que, a diferencia de los discursos mentirosos que buscan solo la adhesión emocional y sensorial del destinatario, los discursos humorísticos y poéticos también establecen lazos racionales del saber. Bom, en cuanto al trayecto de verdad, mentira, falsedad, se niega el ser verdadero de la verdad, de los prejuicios, y se instala el no ser de la mentira. Una vez más, es la esencia la que elige la apariencia para llegar a la falsedad. Este contrato de veredicción es el de desenmascarar las falsas verdades aceptadas y consolidadas, los prejuicios y las intolerancias estructurales. Yo cambié el texto, no muestra el próximo, no. Sim? Bom, assim que o texto de Mia Couto, que retomamos aqui, nega e desenmascara os discursos prejuiciosos sobre os africanos, que los consideram não civilizados, ignorantes e atrasados, e propõe como verdade que estão mais preparados para o futuro y la civilización que los otros, ya que hablan varios idiomas y tienen una cultura plural. El texto de Mia Couto, lo que permitió a la especie humana sobrevivir
não foi solo a inteligência, sino nossa capacidade para produzir diversidade. Esta diversidade está sendo negada na atualidade por um sistema que só elige o benefício e a facilidade de êxito. Os africanos han vuelto a ser os outros, os que vendem pouco e os que compram aún menos. Os autores africanos que não escrevem em inglês, em especial os que escrevem em língua portuguesa, vivem em la periferia de la periferia, donde la palavra deve lutar para não ser silêncio. O sociólogo André Bataille escreveu: conhecer uma língua nos hace humanos. Sentir-nos cômodos em mais de uma língua nos hace civilizados. Se isto é certo, os africanos que historicamente se consideram não civilizados podem estar mais preparados para a modernidade de lo que pensam. Muitos africanos dominam mais de uma língua africana e, además, hablam uma língua europeia. Lo que generalmente se considera problemático poderia ser, depois de todo, uma potencialidade para o futuro. O homem do futuro deveria ser, sim, uma espécie de nação bilíngue. Lo que abogo é um homem plural, dotado de um idioma plural. Em resumo, os discursos mentirosos de diferentes tipos, trajetos A e B, têm em comum a realização de trajetos veredictórios em los que a aparência la que seleciona a essência, assim transformada, e se diferenciam porque as fake news afirmam como verdadeiro lo que em princípio é falso, e os discursos negacionistas negam a verdade de lo que, ao princípio, se considera verdadeiro. São duas formas de construção da mentira. As estratégias utilizadas são muito similares, com diferença solo em la predominância de um tipo ou outro. Em las revisões da história e da ciência, predominam os procedimentos de interdiscursividade e intertextualidade, mientras em las notícias falsas, estes recursos se equilibram com as anomalias de sua organização interna em los diferentes níveis da análise discursivo e textual. Por outro lado, os discursos humorísticos e poéticos e os discursos de revisão de prejuízos estruturais, C e D, se assemelham devido a los trajetos veredictórios, em los que é a essência la que seleciona a aparência, transformando-la, e se diferenciam porque os discursos humorísticos e poéticos afirmam como verdadeiro lo que em princípio é um secreto por revelar. E os discursos de revisão de prejuízos estruturais afirmam a falsidade de esses prejuízos. Em conclusão, as principais diferenças entre os dois grupos de discursos, A e B, de um lado, e C e D, de outro, são os discursos mentirosos e negacionistas realizam um trajeto veredictório em que é a aparência a que seleciona a essência, e suas estratégias buscam a adesão emocional e sensorial de los destinatários para que creiam. Mientras que em los discursos poéticos, humorísticos e de revisão de prejuízos, é a essência la que seleciona a aparência e pretende que o destinatário se adhiera
a sus valores, tanto emocional como racionalmente. Ahora podemos afirmar que estes diferentes contratos enunciativos veredictórios caracterizam diferentes tipos de discursos políticos partidários de diferentes posições político-ideológicas. Retomando os dos grandes tipos de contratos veredictórios e sus trajetos, podemos mostrar que, por um lado, os discursos basados em la mentira e operados por la aparência, tanto os de las fake news como os negacionistas, são utilizados preferentemente por la extrema-direita brasileira em sua comunicação, especialmente em las redes sociais. Por outro lado, a esquerda brasileira ha optado por los discursos humorísticos, poéticos e de revisão de prejuízos fundamentados em la essência. Muitas graças. Obrigada. Muchas gracias, Diana Luz. Muy bien, vamos a continuar entonces para poder tener un tiempito luego para escuchar sus preguntas y conversar un poco sobre las presentaciones. Vamos a escuchar ahora a Eduardo Yalán. Eduardo Yalán Dongo es docente e investigador, licenciado en comunicación y magíster en filosofía por la Universidad Católica. Es parte de la Asociación Peruana de Semiótica y del Grupo de Investigación Semiótica del Instituto de Investigación Científica. Es docente de semiótica en la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica. Es autor del libro Semiótica del Consumo, una aproximación a la publicidad desde sus ciclos, y coautor del libro La reapropiación del sentido. Investiga y publica artículos sobre semiótica, consumo, populismo, movimientos sociales, epistemología y filosofía contemporánea. Muy bien, te escuchamos entonces, Eduardo. Gracias. Bueno, voy a compartir una diapositiva para que podamos tener un ritmo visual de la exposición, y voy a tratar de ser conciso en el desarrollo de un trabajo que sostuve durante finales de este año, del año pasado y comienzo de este año, que lleva por nombre Retórica visual en el discurso digital de las organizaciones sindicales peruanas en la red social Facebook. Y yo quería comenzar esta investigación justamente indicando que una suerte de recorrido que han tenido la literatura generalmente con respecto a los estudios sindicales, ¿no? Es decir, desde la época en el Perú, cómo se ha estudiado en un registro, una suerte de breve estado del arte, las investigaciones sobre el tema de sindicalismo peruano. Y podemos ver pues que hay tres fases, según lo que yo propongo, que también otros autores proponen. En la primera fase, que tuvo lugar entre los años 70 y la mitad del 80, el sindicalismo se centró en la movilización en el espacio público y se enfocó en la lucha de clases. En la segunda fase, comenzó a partir de la mitad de los años 80 y se abordó una perspectiva pesimista sobre la capacidad colectiva de los sindicatos ante la crisis económica y la violencia en el Perú, así como las reformas estructurales implementadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esto fragmentó a los partidos políticos y fomentaron bastante el clientismo y la represión sindical. No obstante, hay una tercera fase que podríamos reconocer a partir de un último, o al menos un reciente grupo de investigaciones que creo renuevan el estudio de los sindicatos, a pesar de identificar un contexto de precariedad en su organización, producto de una economía neoliberal. En este último punto de vista, la literatura suele estudiar, de hecho, la producción estratégica actualmente y la producción discursiva, ¿no?, de los sindicatos. Y, de hecho, se ha concentrado bastante más este dato, que lo coloco también aquí, que es un incremento progresivo de los sindicatos, ¿no?, peruanos,
de 616 en el 2010 a 998 en el 2018. Esto también ha agravado de que, o al menos relacionado, que la protesta social en el Perú al menos también ha incrementado. Bueno, con esto, con esta lectura bajo telón, yo lo que justamente me pregunto es que estos estudios generalmente se han enfocado en el uso del espacio público que han hecho los sindicatos. No obstante, ¿qué sucede con el espacio digital? En el Perú, las redes sociales más utilizadas o la más utilizada es el Facebook, seguido de YouTube, WhatsApp, Instagram y un emergente despegue de TikTok. Pero justamente es Facebook el lugar donde la mayoría de sindicatos suele utilizar como plataforma para poder expandir, ¿o no?, el mensaje y construir no solamente un discurso a través para la opinión pública, sino una manera también para comunicarse con sus miembros, ¿no? Posts, videos son utilizados para optimizar su comunicación y organizar reuniones y mítines también de protesta, ¿no? Como ciberprotesta. Entonces, me interesa mucho a mí ver cómo se conduce su comunicación, ¿no? En estos espacios en YouTube, ¿no? Y para eso mi investigación se centró en la retórica, ¿no? La retórica estrictamente visual, ¿no? La retórica visual. ¿Por qué la retórica visual es una estrategia de comunicación que es útil para organizar públicamente la demanda de los sindicatos y negociar estratégicamente las relaciones de poder, sus relaciones de poder, ¿no? Entonces, el discurso visual es generalmente lo que a mí me está interesando también porque los estudios y también se suele concentrar al discurso político sindical en torno a la palabra lingüística, ¿no? A la palabra, al eje lingüístico. Se conocen muchas frases como, por ejemplo, dar la palabra al trabajador, ¿no? Es decir, que hay que hacer que su discurso se manifieste, se comunique, se propague. No obstante, no hay mucha investigación con respecto a no su palabra, sino más bien a su visualidad, ¿no? Y es por eso que el vacío de investigación que al menos yo encuentro es ese, tratar de buscar cómo en las redes sociales se da un lugar primordial a la imagen como medio de expresión política. Uso de diseño gráfico en la comunicación de posts, de logotipos autogestionados, que no solamente crean formas de interacción con los usuarios de la red social, sino también permiten construir un discurso político del sindicato. Entonces, estas características visuales han querido nuevas dimensiones en las plataformas digitales y redes sociales porque construyen discursos más allá de las estrategias lingüísticas, ¿no? Más allá de la famosa palabra del trabajador, ¿no? Sino más bien estos signos, ¿no? Los signos y la trama sígnica que están construyendo se construye en digital. Entonces, desde una perspectiva semiótica, el propósito de la presente investigación tiene una serie de objetivos que se los comparto aquí. El principal objetivo es que yo busco analizar los usos de la retórica visual en el discurso digital de las organizaciones sindicales a través del material gráfico utilizado en la red social Facebook para construir una comunicación con la opinión pública y sus miembros. Y tengo también otros dos objetivos para ello específicos, ¿no? Uno está más centrado en tratar de categorizar los ejes semánticos de su discurso y a partir de ahí identificar los tipos de retórica icónica, plástica, iconológica, ¿no?, que produce el sindicato, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el propósito de la investigación. Metodológicamente, porque quisiera ir de frente a esta propuesta metodológica, ¿no? La semiótica es una disciplina que aporta bastante a un punto de vista metodológico, es una disciplina de rigor metodológico. Lo que mis 4 pasos sencillos para poder llegar y delimitar al corpus, que es un corpus paradigmático en tenor de Gray más, es que primero identifiqué un total de sindicatos en el Perú a través de la inscripción que hacen los mismos a través del Ministerio de Trabajo peruano. Y encontré que habían 6 confederaciones, 44 federaciones, 482 sindicatos. Mientras que en el sector público se registran 428 sindicatos, 33 federaciones y 3 confederaciones, ¿no? En total, 998 organizaciones sindicales. De ese total,
de ese grupo total, la delimitación fue a través de cuántos de estos sindicatos están o tienen una presencia significativa en la red social Facebook. ¿Por qué Facebook? Bueno, como lo explicaba hace breves momentos, la elección de la red social Facebook responde a que es la plataforma digital más popular en el Perú, ¿no? Ya en el 2020 Facebook representa el 94% de 13 millones de usuarios de las redes sociales en este país, ¿no? Y en el 2021 se estima pues que un crecimiento mayor. Los sindicatos, por eso me interesa que también Facebook suele ser una plataforma en donde se concentra también bastante más la opinión, ¿no? La opinión política, sobre todo en este país, ¿no? Y bueno, entonces, a partir de eso, lo que hice fue crear una cuenta específica para el registro y observación y levantamiento de información, ¿no? Esto para poder asegurar que los datos obtenidos no se vicien con una cuenta personal, ¿no? Porque siempre hay algoritmos que pueden afectar, pues, en la recuperación de la data. De esa búsqueda, ¿no? Empecé a identificar, ¿no? De forma cualitativa cuántos de estos sindicatos de 998 tienen presencia significativa en Facebook, encontrando 113 organizaciones, siendo 98 sindicatos, 11 confederaciones, perdón, 7 confederaciones, tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Encontré también que pues 39.000 seguidores pertenecen al sindicato del SINANSOP, sindicato médico, y el mínimo de interacciones o de contenidos y de seguidores de una cuenta sindical era 45, ¿no? Ese era el margen más o menos, siendo 39 las organizaciones que superan ya los 1.000 seguidores, ¿no? 1.000 seguidores en Facebook. Y a partir de ahí yo digamos, cerré ya el corpus, ¿no? Hacia 23, perdón, imágenes, entre 103 logotipos, 210 piezas gráficas de los sindicatos que responden a diversas actividades, ¿no? Que ellos tienen creadas específicamente para la plataforma Facebook. En los que pues se puede ver cómo ellos comparten información, recursos útiles para sus miembros y etcétera. Ahora, ¿cómo vamos a analizar este material? ¿Cómo se analizó este material? Bueno, eso es un poco el material que se recopiló. Estos son solo logotipos, también se recopiló imágenes diseñadas, autogestionadas por el sindicato a través de la red social. Pero estos son algunos, lo vamos a ir viendo conforme vamos a analizarlos y agruparlos. La técnica de análisis es utilizada en esta oportunidad, es la semiótica visual, concentrada en la retórica de la comunicación visual, como sintaxis de la imagen productora de significación. Seguí estos dos nortes teóricos, en principio Theo van Leeuwen, que un reconocido semiótico que ya ha explorado bastante sobre el tema visual, y porque pertenezco pues a una línea de investigación greimmasiana, el Grupo Mu, ¿no? En este Traité du signe visuel, donde el Tratado del Signo Visual, donde el Grupo Mu trabaja los tipos de retórica, ¿no? Que fue una teoría introducida por Jean-Marie Klinkenberg. Entonces, estas han sido mis herramientas de análisis, lo que me han servido para poder hacer un recuento, una observación con respecto a el material, ¿no? Las retóricas visuales que aquí se ven son en ausencia conjunto, impresencia conjunto, impresencia disjunto y en ausencia disjunto. En presencia conjunto es cuando un enunciado ocupa el lugar de otro por sustitución. En presencia conjunta es los dos enunciados visuales están expresados o fusionados en el mismo lugar, pero se reconocen aún los rasgos de uno y de otro. En presencia disjunta, dos enunciados visuales ocupan el mismo lugar, y en ausencia disjunta solamente un enunciado visual es expresado y el otro queda fuera. Asimismo, estoy utilizando aquí el análisis plástico, como sugiere Greimas, ¿no? Un análisis plástico, un análisis figurativo, ¿no? Que contiene también una identificación icónica, ¿no? Para ello voy a utilizar, como sugiere Theo van Leeuwen, siguiendo también esta estela de Barthes, ¿no? Del análisis de la imagen, el análisis iconográfico, iconológico que sugiere también Theo van Leeuwen.
Esto me confronta a mí en lo siguiente, digamos, nosotros que hacemos semiótica, digamos, solemos hacer un recorte en el texto, que es nuestro corpus de estudio, un texto que es más bien cerrado, ¿no? Nos interesa más bien estudiar imágenes y ver cómo la imagen por sí misma produce significación. No obstante, también el semiótico puede tener otras, digamos, intertextualidades asumidas en su proceso de análisis. Con el profesor Elder Cuevas propusimos este año, justo publicado en la revista Acta Semiótica, con la dirección del profesor Eric Landowski, una propuesta de entendimiento de que no solamente nos dedicamos a estudiar textos cerrados, sino también una conjunción específica intertextual, ¿no? En este caso, el texto que estoy asumiendo es un texto hermético, así lo llamamos, que es el estudio de caso de los logotipos, las piezas gráficas, pero también se está colando porque el propio texto me está pidiendo eso, me exige eso, una relación con un texto demasiado abierto, ¿no? Es un texto histórico, un texto de una semiótica histórica que está siendo necesaria de ser incluida en el proceso de análisis. No estoy haciendo un estudio etnográfico, etnosemiótico o sociosemiótico en este caso, sino más bien un análisis del discurso con una semiótica histórica, ¿no? Esto sería una relación de texto hermético y texto demasiado abierto. Bueno, en todo caso voy a estar siempre viendo cómo los propios logotipos están comportando procesos de relación histórica, ¿no? Modos de relación histórica, ¿no? Que ese salto es justamente una propuesta metodológica que hicimos con el profesor Elder Cuevas este año. Y bueno, ya dicho todos los marcos metodológicos, vamos a pasar un poco a los resultados de la investigación, que aquí me quiero detener ligeramente más. Estos resultados básicamente fueron a través de la recopilación de la data y ver cómo se podría categorizar la misma, ¿no? Cómo poder categorizar la data. Entonces, encontramos muchos tipos de categorizaciones, pero nos quedamos con aquellas relaciones que, como en la semiótica de Greimmasiana, se sugiere pues que estas relaciones tengan una correspondencia lógica, ¿no? Como escuchamos en la anterior ponencia, ¿no? De la profesora Diana Luz Pessoa, hay una relación entre verdad, mentira, que es una relación lógica, ¿no? De contradicción, contrariedad. Bueno, yo voy a seguir esa misma estela para poder, interpretativa, para poder categorizar mi data, ¿sí? Y así encontramos 4 tipos de retóricas, 4 tipos de retóricas en todo este material gráfico que levantamos, o que se levantó, mejor dicho, en la plataforma Facebook de los sindicatos. Las primeras las vamos a denominar como retóricas de emancipación. La retórica de emancipación es un discurso, un tipo de discurso visual construido por algunos sindicatos. En total identificamos 24 sindicatos, ¿no? 24, perdón, del material total 24, ¿no? A través de imágenes como logotipos y piezas gráficas autogestionadas en las que se utiliza el puño levantado como un signo visual recurrente en el imaginario obrero. Esta temática se presenta en 2 formas retóricas muy distintas: presencia conjunta, porque mezcla 2 figuras, y ausencia disjunta, porque coloca una figura, pero coloca otra en ausencia que la determina. En el caso de las retóricas en presencia conjunta, el puño levantado aparece como resultado de una emanación, ¿no? Como vemos en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Sindical Popular o de Selima, ¿no? Una emanación, el puño emana, ¿no? Un proceso de transformación que no se deshace completamente de su origen, de su fuente, ¿no? Que es el sentido popular, ¿no? Y en ese sentido aún se pueden percibir los rasgos de un elemento, la fábrica, en el caso del logotipo de Selima, y en el otro un puño, ¿no? Y lo que crea es una coincidencia, ¿no? Una interpenetración entre los 2 elementos, ¿no? Ese sentido del nosotros, ¿no? Hay un sentido de nosotros emanado, ¿no? De la lucha obrera, propiamente. No, y acompaña esta lógica de impresencia conjunta la presentación del puño como retórica en ausencia disjunta, ¿no? Como mano cortada, presentada una síntesis gráfica en el logotipo del sindicato. Y en este caso ya no hay un devenir, sino una omisión de un elemento que en ausencia determina el puño, que es la corporalidad humana, ¿no?
En este caso ya no se construyen efectos de sentido del puño como elemento desprendido de la comunidad, sino como símbolo de la motivación de primer paso, condición de posibilidad para emprender la lucha. Sobre esto me parece interesante ya que el propio texto, el propio logotipo, las propias gráficas, está convocando un texto demasiado abierto, como lo llamamos nosotros, ¿no? Que es ya este sentido por los temas de actividad, movimiento, humanidad y conjunción, beligerancia que tiene el logotipo, nos fuerza pues a relacionarlo con todo un texto histórico que está comprometido en la construcción textual de los logotipos y el diseño autogestionado sindical peruano. Por ejemplo, tendríamos que hablar acerca de la mano, ¿no? La importancia que tiene la mano en el proceso histórico, iconológico, ¿no? Donde encontramos pues significativamente toda la trama pues mítica, arquetípica, ¿no? Histórica del uso de la mano como un elemento del hacer, ¿no? Como un elemento del hacer, ¿no? La mano hace, es una construcción del hacer. Y es justamente aquí aparecen estos emblemas diseñados en 1900, ¿no? Desde las míticas construcciones de la mano levantada, de Wolfgang Matthäus, de Nightmare, ¿no? De 1982, como también pues todas esas escenificaciones de los emblemas diseñados por el Industrial Worker of the World de 1917, esta organización creada en Chicago, ¿no? En 1905 por socialistas estadounidenses, con el propósito de fomentar la unidad y el apoyo entre trabajadores y la lucha entre los empleadores. Lo curioso es que los propios sindicatos utilizan estas fotos creadas por el Industrial Workers of the World de 1917 y las siguen reutilizando en su producción visual, ¿no? Es interesante ver cómo está este eco, ¿no? Este eco intertextual de textos históricos, ¿no? Bueno, también encontramos el opuesto, ¿no? Si hay un A, como decía la profesora en la anterior presentación, la construcción del sentido, de la significación, establece que hay un B, ¿no? Y en este caso, nuestro B son las retóricas de consenso, ¿sí? Las retóricas de consenso son la oposición de las retóricas de emancipación que acabamos de ver. En los logotipos se prima bastante, mucho, ¿no? Un tipo de discurso visual que lo encontramos en menor medida, ¿no? A través de imágenes como logotipos y piezas gráficas autogestionadas que utilizan o presentan la relación del acuerdo, ¿no? Del acuerdo, de la negociación entre la empresa y el trabajador sindical, ¿no? Y encontramos muchas retóricas sin ausencia de conjunta y una presencia disjunta. Y en este caso vemos un discurso de consenso, utiliza elementos visuales repetitivos como el apretón de manos entre la compañía y el trabajador, ¿no? El handshake, ¿no? Y lo que se entiende como un representante del sindicato en este caso. Y en muchos casos este entrelazamiento presenta en menor medida la fusión de estos dos elementos visuales, ¿no? Lo que implica retóricas de impresencia conjunta que buscan crear un sentido de mutualidad, ¿no? De negociación o de pacto. Sobre esto es importante notar aquí, con respecto al handshake, ¿no? El sentido del darse la mano, este simbolismo iconográfico del apretón de manos en las retóricas del consenso, ¿no? Como un signo que se inspira en la idea religiosa del amor fraternal, ¿no? Que también nos transporta a otro texto histórico, el cual se convirtió en un gesto significativo en las asociaciones de trabajadores en la década del 1840, ¿no? Siendo adoptado formalmente bajo el concepto de fraternidad por la organización Fraternidad Obrera Alemana, ¿no? Arbeiterverbund, lo pronunció mal. De esta manera, el discurso consensual, ¿no? Se encuentra en las antípodas del discurso de emancipación y representativo que vamos a ver justo ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque busca justamente una narrativa bilateral, ¿no? Una narrativa construida por la bilateralidad de la negociación colectiva, mientras la primera que veíamos tenía una narrativa de más unilateral, ¿no? Yo contra el otro, en este caso somos yo y el otro, ¿no? Más conjuntiva que disjuntiva. También encontramos retóricas de representatividad. Estas retóricas de representatividad son la negación de las anteriores y la implicación de las de emancipación.
pero a diferencia de la construcción del primero, estas retóricas de representatividad buscan construir una identidad en el discurso del sindical, ¿no? Una identidad de quiénes somos, ¿no? En este caso encontramos bastante que las retóricas utilizadas, ¿no? Se observa, digamos, un tratamiento plástico cromático más de que invoca la nación, ¿no? La idea de la peruanidad. Y en este caso se utilizan elementos representativos que forjan este tipo de representación sindical e identidad nacional, ¿no? Aquí, en este caso, las temáticas de representatividad utilizan de forma recurrente retóricas de impresencia disjunta, tal como se puede apreciar en la figura 2, perdón. Y el objeto de esta retórica es crear un efecto de sentido que sugiere una identidad surgida a partir de la combinación de elementos, ¿no? O bien una simultaneidad de formas de vida que contribuyen a definir dicha identidad. Y en este sentido, la retórica ya no se limita a la búsqueda de la emancipación, sino que adquiere contenidos semánticos relacionados con la peruanidad a través de la plasticidad cromática en el uso del rojo y el blanco, ¿no? El trabajo a través del uso de figuras icónicas relativas al rubro de la empresa privada o pública a la que pertenece el sindicato, y la identidad a través del uso de símbolos de carácter más abstracto, de figuratividad menos dependiente del referente. Entonces así se abandonan los efectos corporales, ¿no? Que tenían las retóricas de emancipación, esto de la mano, ¿no? Para construir una retórica a través de la identidad del rostro, ¿no? Esto también nos provoca una relación hacia, nuevamente, el texto demasiado abierto, porque este texto cerrado, fuerza, también está convocando un texto demasiado abierto. Que es justamente la presencia del rostro, la mirada del rostro, ¿no? En la propaganda leninista, por ejemplo, soviética, el socialismo real, teníamos que la mirada del gobernante, en este caso Lenin, generalmente suele ser el patrón mirar hacia la izquierda, lo cual pues construye esta figura de mirar hacia el otro, ¿no? El otro desembragado, el pueblo, ¿no? Que también está, por ejemplo, en toda esta imagen revolucionaria de la libertad guiando, la libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, ¿no? O la propaganda leninista, stalinista, ¿no? El socialismo real, como estamos viendo. No obstante, claro, vemos esta mirada, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? No vemos, por ejemplo, lo que sí sucedió en la época de 1920 al 30, con representante gráfico de la Unión Soviética, que es Víctor Goborkov, que dibuja ya no la mirada mirando hacia nuestra izquierda, sino más bien mirándonos, ¿no? Y lo que pasa que en esta época, pues, ya no se retrata el hacer, ¿no? Sino el ser del trabajador, ¿no? Ya no es el ser, el estar siendo, sino el ser del proletario. Entonces, es bien interesante ver cómo más bien nosotros en los gráficos vemos un estar siendo, una construcción del sujeto que quiere ser, más que un ser del trabajador, ¿no? Bueno, también nos construye o nos convoca esta idea de la yuxtaposición de elementos, esta relación con el texto demasiado abierto del uso de formas piramidales, ¿no? Que tienen referencia a la simbología iconográfica del póster de Pyramid of Capitalism System propuesta por el sindicato industrial, otra vez el Workers of the World de 1911. Entonces vemos bastante también esta referencia piramidal, ¿no? Entonces, por último, lo que vemos, lo que apreciamos en estas retóricas gráficas es esta compañía de la imagen en intervención gráfica y de un uso excesivo del texto, que según nuestro análisis, mi análisis, se debe a que el elemento crucial para estos sindicatos es la demanda normativa, ¿no? La demanda normativa, la aprobación de leyes laborales y demandas ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Hay una pretensión política aquí, ¿no? En esta construcción de los logotipos. Bueno, y finalmente tenemos, ya para terminar, las retóricas de compañerismo, que fueron identificadas porque son, digamos, este tipo de retóricas son, digamos, construcciones visuales, enunciados visuales, que producen efectos de sentido, de compañerismo y relación, ¿no?
y que construyen temáticas de ausencia conjunta y presencia conjunta. Y las temáticas de unión tienen como objetivo construir un discurso que fomente la unificación y compañerismo en la asamblea sindical a través de enunciados visuales. Por lo tanto, se puede apreciar una recurrencia de signos visuales como las manos entrelazadas, ¿no? O el retrato icónico del pequeño grupo de personas, ¿no? Como por ejemplo ¿no? De entre 5 a 7 individuos que vemos en los logotipos, que representan el compañerismo del sindicato pequeño, ¿no? En contraste con las temáticas discursivas anteriores de la emancipación y la representatividad, ¿no? Que eran más políticas. En esas temáticas se fortalece la unión y se deja generalmente de lado el uso de la retórica plástica, cromática, el rojo y el blanco, ¿no? Pero de la peruanidad, para favorecer pues ¿no? Verdes y amarillos que son más pasivos incluso, ¿no? De esta manera se utilizan estas retóricas, reemplazando los colores humanos incluso por aquellos verdes amarillos, ¿no? Que connotan las siguientes unidades semánticas, ¿no? Como pacificación, compañerismo, reconciliación y protección, ¿no? En este caso no solo hay menos gráficos superpuestos, sino que se encuentran colocados con mayor distancia unos con otros, lo que crea una identidad de la cercanía, ¿no? De lo familiar, diferente a la identidad nacional del discurso sindical representativo. Bueno, estas son algunas, ¿no? Vemos que en este tipo último de retóricas hay mucho más creatividad visual, ¿no? O sea, hay más recursos visuales que usan los sindicatos, ¿no? No se repite tanto una historia, un texto histórico, sino que se crea algo, figuras nuevas, ¿no? Ya no hay esta figura de la historia que está viniendo, ¿no? Y volviendo a repetirse. Bueno, esta sería básicamente la presentación de los 4 tipos de categorizaciones que hemos identificado o que se ha identificado. Y emancipación, consenso, representatividad y compañerismo. En la Dexis de la izquierda podemos identificar una temática más política, mientras que en la derecha una temática más ética, ¿no? Más de carácter ético. Político izquierda, ético a la derecha. Y tenemos pues justamente aquí la síntesis de ambas propuestas visuales, ¿no? Bueno, para terminar, básicamente, para dar respuesta, ¿no? A la pregunta de la investigación que hemos tenido sobre los usos de la retórica visual en el discurso digital, en la red social Facebook, digamos, hemos propuesto un paradigma distinto a la palabra del trabajador para ver la imagen del trabajador, ¿no? Desde esta perspectiva epistemológica y metodológica hemos identificado una recurrencia de la comunicación digital, ¿no? Generalmente se han privilegiado más, como se ve, se aprecia un poco en la diapositiva, más discursos de representatividad y emancipación. Y esto esto resuena mucho con la advertencia de Marx, ¿no? Quien destaca la importancia de que la revolución proletaria cree sus propios símbolos en lugar de adoptar lo de las revoluciones pasadas, ¿no? Con ello se advierte sobre la necesidad de evitar la mera repetición de la iconografía pasada, en su lugar buscar la diferencia, ¿no? No obstante, como hemos visto hace un momento, en algunos casos los sindicatos repiten sin diferencia, ¿no? Es decir, sin valor, ¿no? El valor, un valor diferente que los distinga. Mientras que otros sindicatos, si bien repiten, ¿no? Crean una diferencia. Generalmente esto pasa con las retóricas de emancipación y representación. Algunas repiten lo ya fabricado y otras digamos, repiten sin diferencia, ¿no? El uso de las retóricas de emancipación son congruentes con la investigación también de muchos autores, quienes señalan que la publicidad como herramienta de persuasión política suele utilizar el entimema. Y así bien, las retóricas de emancipación y representatividad tienen a crear una interpretación canónica de la movilización política, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Las temáticas de emancipación y representatividad generalmente construyen el discurso canónico de lo que significa ser un trabajador, mientras que en la derecha vemos la figura de la camaradería y la unión. Y no obstante, cabe destacar pues, la aparición de una retórica emergente que nos permite interpretar tres cambios discursivos a nivel temático, figurativo y espacial, ¿no? Como tendencias temáticas emergentes en el discurso visual sindical peruano, se identifica la composición de un discurso de hermandad que invoca en su producción de imágenes a la vez que se desprende de contenidos discursivos que apelan a la relación comunal.
En ese sentido, aunque las retóricas de emancipación y representatividad son las más utilizadas, son las retóricas de compañerismo y consenso las que generan mayor diversidad en la creación de imágenes en Facebook, ¿no? Como vemos aquí. Se ha identificado que las retóricas de compañerismo y consenso, la calidad gráfica mejora, así como la iniciativa de creación de productos visuales, ¿no? De hecho, ahora bien, no obstante, las retóricas identificadas también suponen que el efecto de sentido producido a través de las imágenes relata una tendencia espacial, es decir, que en las retóricas de emancipación y representatividad se construye una puesta en escena de una cultura sindical estatista, mientras que en las retóricas de compañerismo y consenso una cultura sindical empresarial, ¿no? Una negociación colectiva. Entonces, la presente investigación ha tenido como objeto realizar un acercamiento cualitativo a este discurso, no tiene intenciones de otros espacios locales, ¿no? A otros espacios geográficos, pero sí intenta plantear la pregunta sobre sobre la existencia de estas retóricas visuales y su correlación pues, con la comunicación de los sindicatos, ¿no? Queda para una siguiente investigación, quizás ver cómo estas retóricas empleadas existen, si existe o no una correlación con aquellas formas en que los grupos y asociaciones sindicales se apropian del espacio público, ¿no? Cómo se apropian de esto para poder hacer esta relación entre lo offline y lo online. Bueno, si están interesados en esta investigación y proseguir un poco su extensión, que aquí hemos hecho una síntesis concreta para el evento, pueden buscar la publicación reciente que se ha hecho sobre el particular a través de la revista Ad Comunica, revista científica de estrategias, tendencias e innovación en comunicación. Muchas gracias. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Estamos un poquito con el tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para tratar de aprovechar estos minutitos que nos quedan. ¿Alguno de los participantes, uno de los asistentes? Si tiene alguna pregunta, puede hacerla por el chat. O Diana Luz, te escuchamos. Tu micro, por favor. Cadê o Eduardo? Aqui. Ujú. Eduardo, vou falar devagar em português. E fiquei muito interessada no seu trabalho, porque o trabalho que eu vou apresentar agora no Congresso em Bogotá, certo? É exatamente sobre a retórica no visual e no verbal dos discursos usados pelos partidos políticos no Brasil. Então, eu estava muito interessada nisso, em ver, e acho que você conseguiu uma organização muito interessante. Vou tentar encontrar o seu texto para ler, certo? Agora, o que eu só ia te perguntar é o seguinte: bom, era esperado, a maior parte dos sindicatos é de esquerda, pelo que aparece aí na sua. Mas você tem muito mais gente nos emancipados e na representatividade do que no consenso e no companheirismo, não é isso? E você explorou bastante as oposições cromáticas e eles usam principalmente, essa era a minha dúvida. Eu vi, por exemplo, a direita usa uma cor que é simbólica, que é o vermelho, certo? Agora, a esquerda não usa uma cor simbólica, tem um pouco mais de variação cromática, certo? Mas eu vi, por exemplo, que usa cores frias nas suas imagens, enquanto o outro só cores calientes, né? Quentes. Né? Quer dizer, você trabalhou com essas questões que também estão me interessando? Disso? Então, tá bom. Então, vou tratar de ler o seu texto. Certo? Muito obrigada, era isso. Gracias, Diana Luz. Sí, pero no, sobre la pregunta sobre lo cromático, sí, se trabajó
pero quizás profundizar es la siguiente parte de la investigación en eso, ¿no? Yo tengo una propuesta cromática también. Yo tengo, o he propuesto una suerte también de cuadrados semióticos sobre los colores, y me parece que en el lado de la política, digamos, de la emancipación y la representación, sí, como tú bien dices, ¿no? Se nota más esta intensidad de los cálidos, ¿no? Con brillos, perdón, con saturaciones un poquito más intensas. No obstante, a la derecha vemos bastante esta no frialdad, pero combinada con colores cálidos, ¿no? Es una investigación para futuro. De hecho, Diana Luz, gracias por tu comentario. Eu queria completar uma coisa ainda sobre os traços, porque no Brasil a retórica da esquerda não é a dos traços retos. É a do Niemeyer, por exemplo, das curvas. Certo? Enquanto a extrema-direita é dos traços retos da estética nazista, da grandiosidade e formas. Mas a da emancipação é essa mesma, no seu caso. Então, aí acho que tem uma questão também para se pensar pelo diálogo com as outras estéticas. Sí, 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 sí. Sería bueno, ya te tomo la palabra quizás para motivar un trabajo conjunto sobre ese tema. Certo, quem sabe? Podemos sim, Eduardo. Bom. Muito obrigada. Muchas gracias. Estamos un poquito con el tiempo, me temo que hay muchas preguntas que quedaron en el camino. Pero invito a todos los asistentes, a los que nos estén siguiendo también algunas de las señales de transmisión, a poder leer las publicaciones de los que han podido compartir con nosotros, de Daniel Moreno, de Diana Luz Pessoa, de Eduardo Villalán, que nos han compartido varios temas que quedan en el camino, pero hemos podido ver, creo, lo interesante de cómo podemos vincular hasta cuestiones cromáticas, estructuras, de representaciones, de cómo se muestra el recorrido de una ciudad, como nos contaba al inicio Daniel en ciertas redes, ¿no? Porque eso, digamos, el cómo moverse en una ciudad marca cierta forma de ciudadanía. Creo que es como lo interesante el planteamiento de Daniel, y Diana Luz nos habló de algo con lo que convivimos en redes, en distintos medios, de cómo se movilizan discursos, y creo que todos estamos enfrentados a lo cierto, no cierto, a lo falso, a lo mentiroso, que es eso que circula con tanta rapidez, además, hoy en día. Lamentablemente estamos con el reloj encima y el tiempo no nos va a ganar, así que invito a todos a poder revisar la grabación, a poder también revisar las publicaciones de las personas que nos han acompañado. Ha sido un gusto escucharlos y estoy seguro que será hasta una muy próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Obrigada. Tremendo gusto. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.